Esta es la programación que tenemos hasta acá. Vamos en la clase 21. Vamos a tener que hacer algunos pequeños ajustes de aquí al final, porque no, si ya se dan cuenta, hasta antes del certamen 2 nos van quedando 5 clases, ¿ya? Porque además perdemos el 8 de diciembre por feriado. La idea de las clases que van a venir de aquí en adelante será la siguiente. La intención, creo, es dejar esta semana pasada la materia, por decirlo de alguna manera. Nos queda ver cinemática, energía de rotación. Aquí estamos atrasados por una semana respecto a esta planificación original. La idea sería hoy día ver cinemática y energía de rotación, que es esta parte de acá. Ver la materia. El jueves ver la materia de dinámica de rotación. ¿Ya? Ver en cuanto a contenido. Entonces dejaríamos cubierta todos los contenidos hasta acá. Nos quedarían 3 clases. Esta clase de acá sería clase de ejercicios de estas 2 clases que vienen. Y de ahí nos quedaría una semana, que sería la semana de la prueba, donde yo veo difícil que se pueda introducir un tema nuevo. Así que lo más probable es que también van a quedar como clases de ejercicios para el certamen. Entonces la idea es que hoy día vamos a ver cinemática, las materias de cinemática y rotación, y el jueves la materia dinámica. Con eso se daría por terminado lo que es, de alguna manera, ver los conceptos. Y el resto de lo que nos quedaría sería puro ejercicio. Por otra parte, aquí les muestro la tarea 5, cuya entrega es el viernes 4 de diciembre a las 13 horas. No sé si han tenido oportunidad de verla. Mi idea sería, después de ver los contenidos de cada clase, si alguno tiene dudas respecto a esta tarea, yo estoy dispuesto a atenderlas. Y en todo caso está la clase de consultas del jueves la sesión de consultas del jueves a las 13 horas. ¿Ok? No sé si hay dudas con toda esta explicación. Ok. Cinemática y energía de rotación. Clase 21, cinemática y energía de rotación. Este es el problema clave que vamos a resolver. Aquí dice, al comenzar su movimiento de rotación, un ventilador que cuelga del techo demora 10 segundos en alcanzar una rapidez angular constante de 240 RPM a partir del reposo. Al mirarlo desde abajo gira en sentido contrario al de los punteros de un reloj. Cada una de las 3 aspas del ventilador tiene masa cercana a 2,5 kilogramos y largo 60 centímetros. Entonces, A, suponga que la aceleración angular es constante durante la partida, determine su magnitud y dirección. Y B, construye un modelo para calcular el momento de inercia del ventilador respecto al eje de rotación y la energía cinética de rotación máxima. Ese es el problema clave que vamos a analizar hoy día. Pero antes vamos a pasar por todos los conceptos necesarios para entender esto. Primero vamos a hablar del concepto de inercia rotacional. Tal como en las traslaciones, como hemos visto anteriormente, aquí ya entramos a hablar del tema de rotación. Existe una inercia y un principio que rige las rotaciones. ¿Cuál es el principio de inercia para las rotaciones? Que está construido como analogía a la inercia de traslaciones. Todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo y todo cuerpo en movimiento rotatorio seguirá con ese movimiento, salvo que sobre él actúen torques netos exteriores que lo obliguen a modificar esos estados. ¿Qué quiere decir esto? En general, todo cuerpo en rotación constante tiende a mantener constante su velocidad, su vector de velocidad angular, tal como se aprecia acá. Y el efecto de eso, que si un cuerpo tiene una cierta velocidad angular, va a costar mover su eje. Si un cuerpo tiene cierta velocidad angular y intento mover el eje, va a tener una cierta resistencia a eso. Para poder lograr eso necesito aplicar un torque neto. Y si la velocidad angular es nula, va a ser fácil cambiar la dirección del eje. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un poco de repaso en torno al concepto de la idea de movimiento circular. Vamos a analizar a partir de esta situación. Una persona toma un hilo de 1 metro de largo y ata una piedra en el extremo A, en el punto A, y otra 80 centímetros del extremo, que es B, tal como se ilustra acá.
Y posteriormente las hace girar a razón de 3 vueltas por segundo y le pregunta a 2 observadores externos, a los que denominaremos 1 y 2, ¿cuál de las 2 piedras tiene mayor velocidad? ¿Qué va a pasar? Desde el punto de vista de este observador, el observador 1 va a decir lo siguiente: la piedra A tiene mayor velocidad, pues recorre una circunferencia mayor que la de B al mismo tiempo. Por otra parte, el observador 2 dice ya, por más vueltas que den, ninguna piedra le va a sacar ventaja a la otra, porque siempre la A y la B van a estar en la misma línea, por lo tanto, pues siempre van juntas, por lo tanto van a tener la misma velocidad. O sea, aquí tenemos claramente 2 puntos de vista distintos respecto a la misma situación, y uno se pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Lo que está sucediendo es que ambos están analizando esta misma situación desde 2 puntos de vista distintos. El observador 1 está analizando la situación desde el punto de vista del arco recorrido, y está aludiendo a lo que se llama la velocidad lineal o tangencial. El observador nos dice, el A recorre una circunferencia mayor que el B, es como está mayor radio de giro, recorre una circunferencia mayor al mismo tiempo, por lo tanto tiene mayor velocidad, pero él está hablando de velocidad tangencial. Es el cociente entre el arco recorrido y el tiempo empleado, que se mide en unidades de velocidad como metro partido por segundo, kilómetros por hora, metro partido por minuto y otras. Por otra parte, el observador 2 está analizando la situación desde el punto de vista de ángulo barrido. Al estar diciendo que las dos siempre van en la misma línea, está diciendo en el fondo barren siempre el mismo ángulo. Y la velocidad a la que elude es la velocidad angular. Que esta se refiere al cociente entre el ángulo barrido y el tiempo empleado. Y ocurre que ambos barren el mismo ángulo siempre. Y esta se mide en radianes partido segundo, radianes minuto, grados segundo, grados minuto y otras unidades similares. El 1 se refiere a velocidad tangencial y el 2 a velocidad angular. Eso es lo que está sucediendo acá. Recordad algunas cosas del movimiento circular con rapidez constante. Rapidez angular es omega delta teta partido en delta t. La rapidez angular, que es b, es igual a omega por r. Y la aceleración centímetra en dirección radial es la velocidad tangencial al cuadrado partido en el radio, u omega al cuadrado por el radio. Consideremos esta situación. Consideremos el movimiento de una barra de largo L que gira alrededor de un eje P con rapidez angular constante omega en sentido contrario a las agujas del reloj. Y los puntos A y B son marcas sobre la barra, como para seguir analizando esta situación. Me surgen varias preguntas acá. ¿Cuál de los 2 puntos tiene mayor rapidez lineal? ¿Cuál de los 2 puntos tiene mayor rapidez angular? ¿Cuál de los 2 puntos tiene mayor aceleración angular? Y dibuje los vectores de aceleración centímetra y velocidad lineal para ambos. Creo que con lo que hemos visto anteriormente puede quedar claro hacia dónde vamos. Aquí tenemos los dibujos. ¿Cuál de los 2 puntos marcados se mueve con mayor rapidez angular? De acuerdo a lo que analizamos en la situación anterior, el B, porque el B tiene mayor radio. Mientras más lejos del radio, mayor velocidad tangencial. ¿Cuál de los 2 se mueve con mayor rapidez angular? Los 2 se mueven con igual rapidez angular. Este es un cuerpo rígido, y los cuerpos rígidos que giran en torno a un punto, en todos los puntos tienen la misma rapidez angular. ¿Cuál de los puntos marcados tiene mayor aceleración radial? El B. ¿Por qué? Fíjense que la rapidez angular se puede ver como omega al cuadrado por r. El omega es el mismo para los dos, por lo tanto, el radio es el que manda y el radio de B es mayor que el radio de A. Por lo tanto, claramente la aceleración centímetra de B es mayor que la aceleración centímetra de A. Y aquí están dibujados los vectores de aceleración y velocidad lineal para ambos puntos. Respecto a si entra o no oscilaciones, yo creo que es muy difícil que entre oscilaciones y veo también muy difícil que entre momento angular. Yo daría oscilaciones por muerto, momento angular no creo, porque la siguiente ocasión en la cual tendríamos para ver materia nueva sería la misma semana de la prueba y eso no corresponde. O sea, supone que la semana anterior a la prueba tendría que estar vista toda la materia. ¿Ya? Por lo tanto, no creo que entre oscilaciones. Yo veo casi imposible. Y momento en angular anda por ahí también. ¿Ya?
Ahora recordemos situaciones del movimiento circular con aceleración constante. La aceleración angular es alfa por igual a delta omega por delta t. La aceleración centrípeta va a tener dirección radial, tiene la misma expresión que vimos anteriormente. Y surge además la aceleración tangencial que es alfa por r. Y la aceleración total es el Pitágoras de la centrípeta y la tangencial, que son dos aceleraciones que tienen direcciones perpendiculares. Por lo tanto, la magnitud total de la aceleración es aplicando el teorema de Pitágoras, sacando la magnitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Volvamos a ver esta misma situación. Ahora, la misma barra anterior, en el instante en que su rapidez angular es omega 0, en sentido antihorario, tiene una aceleración angular alfa en el mismo sentido de las agujas del reloj. Comparar la magnitud y dibujar la vector de aceleración para ambos puntos. Entonces, ¿qué vamos a tener? La aceleración centípeta claramente va a estar en la misma situación. La aceleración centípeta en B va a ser mayor que la del centípeta en A. La tangencial de partida, como alfa va en sentido opuesto a omega 0, la aceleración tangencial va en sentido contrario al sentido de giro al sentido de la velocidad tangencial, o sea, tiene esta dirección de acá. Y la aceleración tangencial es alfa por r, nuevamente el alfa es el mismo para los dos, pero como el R en B es mayor que el R en A, por lo tanto la aceleración tangencial en B va a ser mayor que la del A. Y si sumamos los vectores, las aceleraciones vectorialmente aplicando Pitágoras, vemos que la aceleración total en B va a ser mayor que la aceleración total en A. ¿Hasta aquí cómo vamos? Entramos a definir lo que es energía cinética de rotación. En general, cuando un objeto gira, va a existir una energía cinética asociada a su rotación, y aquí vamos a describir cómo es esa energía cinética. Este cuerpo puede ser descompuesto en un gran número n de pequeñas partículas, cada una de masa m sub n con rapidez tangencial v sub n y una distancia r sub n del centro de rotación. ¿Ya? Y cada partícula va a tener asociada una energía cinética. Cada partícula va a tener asociada una energía que va a ser un medio de la masa de cada partícula por la velocidad de cada partícula al cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética de todo el objeto rígido es la suma de las energías cinéticas de las n partículas que lo componen, que sería la sumatoria de un medio de la masa por la velocidad n al cuadrado para cada partícula. Esta sería la energía cinética total de todo el objeto rígido. En general, las diversas partículas van a poseer diferentes velocidades tangenciales, pero como el objeto es rígido, todas las partículas tienen el mismo módulo de velocidad angular omega. Por lo tanto, si usamos la relación v sub n es igual al radio de posición de cada una de las partículas respecto del eje de giro por omega, podemos reescribir la energía cinética del objeto rígido de esta forma. Un medio por la masa por r sub n al cuadrado por omega al cuadrado, ¿no? Simplemente reemplazamos la velocidad por esta expresión de acá. ¿Qué va a ocurrir? Que los factores 1 medio y omega son iguales para todos los sumandos, así que se pueden sacar fuera de la sumatoria. Por lo tanto, nos va a quedar un medio por omega al cuadrado por esta sumatoria, que es m sub n por r sub n al cuadrado. Y entonces podemos escribir esto de la siguiente forma, como un medio de esta sumatoria por omega al cuadrado, y esta sumatoria la vamos a llamar I. La sumatoria de las masas por las distancias al cuadrado del eje de giro. Y esta sumatoria se llama momento de inercia o inercia rotacional. Esta sumatoria de acá, la sumatoria de las masas por las distancias al cuadrado.
Entonces aquí estamos definiendo lo que es el momento de inercia. ¿Qué es el momento de inercia? Bueno, el momento de inercia se define en kilogramos por metro al cuadrado, en MKS, es una cantidad física escalar. Y podríamos decir que es el análogo de la masa para el movimiento rotatorio. Este momento de inercia va a depender de las masas de las partículas del objeto rígido y de las distancias entre las partículas y el eje de giro. O sea, hay una diferencia con la masa. La masa siempre es la misma a todo evento. Aquí el momento de inercia depende de varios factores. En general, ¿qué es lo que tenemos? Que un cuerpo va a tener diferentes momentos de inercia dependiendo del eje de giro. ¿Qué quiere decir? De que si tomamos, de que el momento de inercia de esta barra va a ser diferente si lo hacemos girar en torno a su eje de simetría, y va a ser distinto si lo hacemos girar en torno al medio, como se ve acá. La pregunta es, ¿dónde queda W? ¿A dónde? No entiendo la pregunta, Catalina. En la fórmula anterior. Voy a volver a eso rápidamente. Espérate, voy a tener que retroceder, parece. Ahí está W, está momento de inercia por W al cuadrado. Aquí está el W, está la velocidad angular, aquí está. En la fórmula anterior. En la fórmula anterior, pero igual es masa por radio. O sea, el momento de inercia no depende del ómega, depende de la masa del radio, nada más. Eso es lo que estamos diciendo. Depende de la masa del radio, depende de la masa de las partículas del objeto rígido y la distancia entre las partículas del eje de giro. Entonces lo que estamos viendo acá es que, en general, un mismo cuerpo va a tener diferentes momentos de inercia dependiendo del eje de giro. O sea, no es el mismo momento de inercia si le hacemos girar este cuerpo en torno a su eje de simetría, o en torno a un eje en su mitad, o en torno al eje en uno de los extremos. Para cada caso el momento de inercia va a ser distinto. En general, en un objeto sistema de masa, mientras más lejos estén las masas de un sistema de centro de giro, mayor va a ser el momento de inercia y más cuesta hacerlo girar. Ejemplos. Aquí tenemos una masa cercana al eje de giro, con un momento de inercia pequeño, y va a ser fácil hacer girar. En todos estos casos que tenemos acá, aquí se ve más claramente, es cuando hacemos girar un péndulo, o sea, una masa amarrada a una cuerda, pero tenemos un radio de giro corto. Entonces resulta fácil hacerlo girar acá. Por el contrario, si tenemos una masa más lejana al eje, vamos a tener mayor momento de inercia y va a ser más difícil ponerlo a girar. Aquí se ilustra claramente, si tenemos la masa con un radio largo acá, va a costar mucho más hacerlo girar que en el caso con cuerda corta, con poco radio. Otras cosas que se pueden explicar por esto: el péndulo corto tiene menor inercia rotacional que el péndulo largo, por lo tanto su frecuencia de oscilación va a ser mayor. Lamentablemente no sé si vamos a alcanzar a ver oscilaciones, por lo tanto no sé si vamos a poder corroborar esto. Otro ejemplo, que sosteniendo una vara larga, este acróbata de cuerda floja aumenta su inercia rotacional proporcionando mucho tiempo para reajustar su centro de masa. Lo que se hace con esto al sostener la vara larga, lo que hace es aumentar su inercia rotacional, o sea, concentrar más masa lejos de su eje de giro que está por acá. Y al hacer eso hace mucho más difícil que este sistema rote, y eso le ayuda para mantener su equilibrio. Cosas instintivas que hacemos, que cuando corremos tendemos a doblar las piernas a fin de reducir la inercia rotacional y hacer más fácil su movimiento. Si camináramos con las piernas rígidas, que en este caso nos costaría mucho más movernos, porque nos costaría mucho más mover las piernas.
Dadas distribuciones de masa semejantes, las patas cortas tienen menor inercia de rotación que las patas largas. Por eso es que los animales de patas cortas pueden correr más rápido que los de patas largas. Por eso, por ejemplo, las jirafas les cuesta tanto moverse, porque tienen que mover patas largas, por lo tanto que tienen mayor inercia rotacional que un animal de patas cortas. Por otra parte, a iguales masas, el sólido tiene menor inercia rotacional que el cilindro hueco, por lo que va a rodar mucho más rápidamente que el cilindro hueco. Va a haber hay un problema que se está recomendado que lo vamos a desarrollar, yo creo, el jueves de la próxima semana, donde vamos a analizar una situación con esto, ¿ya? Otro detalle, en momento de inercia y cuerpo humano. En general, el cuerpo humano puede girar libremente de forma estable alrededor de tres ejes principales de rotación mutuamente perpendiculares, que son los que se señalan acá. El eje longitudinal, que es el eje en el cual uno gira en torno a sí mismo. El eje transversal, que uno los giraría a través de este cuando se da una vuelta de carnero. Y el eje medial, que es el eje en torno al cual uno gira cuando hace la rueda. Para la gente que practica gimnasia. En general, la inercia es una rotación más pequeña del cuerpo humano respecto al eje longitudinal, eje vertical que va de la cabeza a los pies, pues la mayor parte de la masa se concentra alrededor del eje, y por lo tanto resulta más fácil rotar alrededor del eje longitudinal que de los otros dos. O sea, es mucho más fácil girar en torno a sí mismo que hacer una vuelta de carnero o una rueda. Ok, los que vayan llegando se van anotando en el chat, ¿ya? Ok. Aquí vamos a ver los momentos de inercia de diferentes cuerpos. Son valores que tienen que tener presentes. Por ejemplo, aquí tenemos todos los casos. Partícula a distancia r del eje de giro, que sería inercia igual a m por r al cuadrado. Un aro girando en torno a su eje normal, que sería la masa por r al cuadrado. Un aro de masa m distribuido uniformemente. También puede haber distribuciones que no son uniformes de masa, pero para eso se requieren herramientas matemáticas más complejas. Un aro girando en torno a un diámetro, que sería un medio de la masa por r al cuadrado. Un aro girando en torno a una línea tangente, que sería 2/3 de la masa por r al cuadrado, donde r es el radio del aro. Un cilindro anular con respecto al eje del cilindro, que sería un medio de la masa de la distancia interior R1 al cuadrado más la distancia exterior R2 al cuadrado. Un cilindro sólido o disco con respecto al eje del cilindro, que sería un medio de la masa por el radio del disco al cuadrado. No depende en este caso de la longitud del cilindro, de la altura del cilindro en este caso. Cilindro de largo L alrededor de un diámetro central. En este caso sería, el momento en ese sería la masa por el radio al cuadrado cuarto, y más la masa por el largo L al cuadrado partido en 12. Y estamos viendo diferentes casos. Una barra delgada girando en torno a su centro de masa, sería un duodécimo de la masa por el largo al cuadrado. Una barra delgada girando en torno a uno de sus extremos sería 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Tenemos diferentes casos. Una esfera rellena girando en torno a cualquiera de sus diámetros, que sería 2/5 de la masa de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado. Una esfera hueca, cascarón esférico girando en torno a cualquiera de sus diámetros, que sería 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Aquí tenemos una masa m distribuida en toda la esfera. Aquí tenemos la masa distribuida en la cáscara de la esfera nada más. Es una cáscara de diámetro infinitesimal. Una placa rectangular girando en torno a su centro de masa de lados A y B. Aquí tenemos que la inercia sería un duodécimo de la masa por al cuadrado más b al cuadrado. Y una placa rectangular girando en torno a uno de esos bordes, en este borde en particular, sería 1/3 de la masa, por este caso por el lado A al cuadrado.
Todas estas expresiones se pueden demostrar usando integrales. Y a partir de integrales más uno puede determinar el momento de inercia de situaciones de configuraciones mucho más complejas. Vamos a analizar algunas situaciones. Cálculo de momento de inercia. Considere el siguiente cuerpo: una varilla recta de alambre muy rígido. Vamos a analizar la situación de momento de inercia. Considere el siguiente cuerpo: varilla recta de alambre muy rígido y de masa despreciable, con 3 masas incrustadas como se muestra en la figura. Todas las masas son iguales a m y están igualmente distribuidas a una distancia r. Esa es la situación que tenemos acá. Se nos pide calcular la energía cinética que adquiere este sistema cuando lo hacemos rotar con rapidez angular omega de dos maneras distintas. Primero, elegir el eje de rotación en una de las esquinas. Y después vamos a ver otro caso. Y después vamos a ver con el eje de rotación en el centro. Si elegimos el eje de rotación en una de las esquinas, la energía cinética va a ser la energía cinética de este cuerpo que está al medio, más la energía cinética del cuerpo que está al otro extremo. Sería un medio de la masa por la velocidad que va a tener este, que va a ser R por omega al cuadrado, siendo de que la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio, más un medio de la masa, m, por 2 por r por omega al cuadrado, porque en este caso el radio 2r para el cuerpo extremo. Aquí se desarrolla esta expresión, y un medio de la masa por r al cuadrado por omega al cuadrado, más un medio por 4m al cuadrado por omega al cuadrado. Se desarrolla esto. Se factoriza y llegamos a lo siguiente: un medio por 5m al cuadrado por omega, donde el momento de inercia de esta configuración sería 5m al cuadrado. Que podemos verlo, sería m por r al cuadrado más m por 2r al cuadrado. Entonces nos quedaría 4m al cuadrado más m al cuadrado, 5m al cuadrado. Ese sería el momento de inercia de esta configuración completa. Ahora, ¿qué pasa si ponemos el eje de rotación en el centro? En este caso, las dos masas de los extremos estarían a radio r, por lo tanto, para ambos casos tendríamos la misma energía cinética: un medio de la masa por r por omega al cuadrado y un medio de masa por r por omega al cuadrado. Se desarrolla y se llega que la energía cinética en este caso sería un medio por 2mr al cuadrado por omega al cuadrado, por lo que el momento de inercia en este caso sería 2mr al cuadrado. mr al cuadrado de este más mr al cuadrado de este. De acá. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Necesito que me digan por chat. Bien, perfecto. Entramos a hablar de lo que se llama el teorema de los ejes paralelos. En general, un cuerpo va a tener infinito momento de inercia, pues el número de ejes de giro que podría tener teóricamente es infinito. Y además se puede plantear aquí una relación simple entre el momento de inercia ICM de un cuerpo de masa m, mayúscula, alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, y el momento de inercia IP alrededor de cualquier otro eje paralelo al original, pero desplazado a una distancia d. Esa relación es lo que se llama el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner, y se muestra que el momento de inercia en torno al eje que pasa por P va a ser igual al momento de inercia del eje que pasa por el centro de masa, más la masa por la distancia entre ambos ejes al cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el problema previo? En esta situación tenemos el eje 1 y el eje 2. El eje 2 corresponde al eje del centro de masa, porque claramente el centro de masa de esta configuración está en el eje 2, en el centro. Y el eje 1 es el eje que está en el punto P. Entonces vamos a tener acá de que el momento de inercia del centro de masa va a ser 2mr al cuadrado, el momento de inercia del punto P va a ser 5mr al cuadrado, la masa total de este cuerpo es 3m,
y la distancia D es igual al radio, porque ambos están separados por un radio. Entonces podemos comprobar el teorema de los ejes paralelos acá, de que el momento del centro de masa más md al cuadrado sería 2mr al cuadrado más la masa, que es 3m, por r al cuadrado, que es la distancia D, y eso nos da 5mr al cuadrado, que corresponde al momento de inercia en el punto P. Entonces vemos que para la situación que analizamos previamente se cumple el teorema de los ejes paralelos. Se cumple perfectamente. Y aquí entramos al problema clave. Dice lo siguiente: al comenzar su movimiento de rotación, un ventilador que cuelga del techo demora 10 segundos en alcanzar una rapidez angular constante de 240 rpm a partir del reposo. Al mirarlo desde abajo, gira en sentido contrario de los punteros del reloj. Cada una de las tres aspas del ventilador tiene masa cercana a 2,5 kilogramos, largo 60 centímetros. Se nos pide: suponga que la aceleración angular es constante durante la partida, determine su magnitud y dirección, y B, construye un modelo para calcular el momento de inercia del ventilador respecto al eje de rotación y la energía cinética de rotación máxima. Partimos a lo siguiente. El ventilador parte con rapidez angular inicial 0 radianes partido por segundo, porque está en reposo, y un intervalo de tiempo delta t segundo alcanza los 240 rpm. Aquí lo que hay que hacer es convertir los 240 rpm a radianes partido por segundo. O sea, los rpm es una forma indirecta de entregar la rapidez angular. 240 revoluciones por minuto, hay que convertir eso a radianes partido por segundo. ¿Qué sería? Primero hay que multiplicar 2 pi radianes, una revolución equivale a 2 pi radianes, que son 360 grados. Se nos van aquí las revoluciones, y un minuto equivale a 60 segundos, se nos van los minutos. Entonces con esto lo transformamos a radianes por segundo. No sé si esto es una fórmula que no sé si alguna vez se usó, explicado, de que n revoluciones por minuto, para transformarla en radianes por segundo, tengo que multiplicarla por pi y dividirla por 30. Esta es una fórmula como para tenerla presente, que si ustedes quieren transformar rápidamente, si dan la velocidad angular en RPM, la multiplican por pi, la dividen por 30 y la tienen en radianes partido por segundo. En el fondo esto de aquí es eso. Minuto, minuto, revolución, revolución. Entonces los 240 los multiplico por pi, los divido por 30 y lo tengo en radianes partido por segundo. Que sería 8 pi radianes partido por segundo o 25,13 radianes partido por segundo. Entonces la magnitud, en este caso de la aceleración angular, estaría dada por velocidad angular final menos velocidad angular inicial partida en delta t, 8 pi radianes partido por segundo menos 0 dividido en 10 segundos. Esto nos daría 0,8 pi radianes segundo al cuadrado o 2,51 radianes segundo al cuadrado. Esa sería la magnitud de la aceleración angular. Y dado que la velocidad angular parte del reposo y aumenta su magnitud en sentido contrario a las manecillas de reloj, entonces la dirección del vector de aceleración angular también sería contraria a las manecillas de reloj. No sé si queda clara esta parte. Ok. Vamos a la pregunta B. Dice, la máxima energía cinética se va a dar cuando alcance la velocidad angular máxima, que sería al final. Inicialmente teníamos velocidad 0 y finalmente teníamos una cierta velocidad grande, donde la energía, donde la energía cinética final va a ser un medio del momento de inercia del ventilador por la velocidad angular final, que ya la tenemos. Y donde el momento inicial
donde el momento de inercia del ventilador va a ser 3 veces el momento de inercia del aspa. Si se fijan, el aspa se puede modelar cada aspa como una barra delgada de masa 2,5 kilogramos y longitud 0,6 metros con eje en uno de sus extremos. ¿Ya? O sea, tenemos que cada aspa se puede modelar con una barra delgada, con eje en uno de sus extremos, tenemos la masa y el largo, por lo tanto el momento de inercia de cada aspa, de acuerdo al formulario que vimos anteriormente, es un medio de la masa por la longitud al cuadrado. Un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia del ventilador total sería 3 veces el momento de inercia de cada aspa, 3 con un tercio se simplifica, por lo tanto nos queda la masa por la longitud al cuadrado. Reemplazamos eso, tenemos los datos, 2,5 kilogramos por 0,6 metros al cuadrado, y nos va a dar que un momento de inercia del ventilador va a ser 0,9 kilogramos por metro al cuadrado. Y eso lo reemplazamos acá. Nos quedaría un medio por 0,9 kilogramos por metro al cuadrado, por 8 pi radianes partido en segundo al cuadrado, se calcula esto, y eso nos va a dar 288 pi al cuadrado joules, que sería aproximadamente 2842,45 joules. No sé si hay alguna duda con este ejercicio. Fórmula del aspa. Genial, o sea, el aspa aquí lo modelamos como una barra delgada con cierta masa y longitud, que es una fórmula general que es de la lista, de la tabla que mostramos hace un rato. Hace un rato, déjame ver si puedo retroceder. Espérate un momento. Eso. De que dentro de la fórmula que aparecía estaba la fórmula de una barra delgada con cierta masa y longitud con eje en uno de los extremos, y ocupamos esa para cada una de las aspas. Entonces el ventilador va a ser la suma de las tres. Como las tres son iguales, el momento de inercia del aspa por 3. ¿Ya? Y eso sería lo que de teoría. Aquí les voy a mostrar rápidamente los ejercicios que tenemos. Tenemos aquí algunos ejercicios con ruedas. Ejercicio para calcular momento de inercia. Estamos viendo distintos problemas que tenemos acá. Creo que me alcanza tiempo para intentar hacer al menos uno de ellos en pizarra. ¿Ok? Déjenme preparar eso. Vamos a hacer el problema 3. Dice, con dos varillas delgadas, cada una de masa M 5 kilos y largo L 1,5 metros, se construye el cuerpo rígido o se fabrica el cuerpo rígido de la figura. Calcula el momento de inercia de este cuerpo respecto al eje perpendicular a la figura que pasa por el pivote P. O sea, tenemos un eje que está entrando a la pantalla, que pasa por el pivote P, y tenemos que calcular el momento de inercia de esto respecto al pivote P. De toda esta cercha que se forma acá. Entonces la estrategia que vamos a tomar va a ser la siguiente. Esta cercha que vemos acá la vamos a dividir en dos partes. Va a ser la suma de esta componente, que es esta diagonal, que va a tener un momento de inercia y 1, y después vamos a calcular aparte el momento de inercia respecto de esta línea que está acá. El total va a ser obviamente la suma de los dos. Entonces, cuando tenemos cuerpos complejos de este tipo, hay que hacer una cosa como esta, descomponer los cuerpos en partes que sean fácilmente asimilables. El primero es simple. El primero, lo que podemos verlo, esto podemos verlo como una barra delgada de masa M y longitud L que gira en torno a uno de sus extremos. Que es el mismo caso que vimos para el problema de muestra, para el problema clave. Por lo tanto, el momento de inercia en este caso sería un tercio de la masa por el largo al cuadrado. Entonces aquí no hay mucha más ciencia. Donde la cosa se pone interesante es en este eje de acá.
Aquí vamos a tener que aplicar teorema de ejes paralelos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener que hacer aquí es calcular el momento de inercia de la barra, considerando, vamos a tener que considerar el caso conocido de la barra delgada de masa m y longitud L girando en torno a su centro de masa, y vamos a tener que calcular desplazando respecto a un eje que está a una distancia h. Si se fijan acá, esto mide 60, esto mide 60 grados, si vemos la figura original. No sé si se fijan de que esto tiene una distancia L, esto tiene un ángulo de 60 grados, tiene una distancia L. Si tiramos la línea acá, aquí se completa un triángulo equilátero, si consideramos esta línea acá. Porque esto va a medir el lado L, esto va a tener L, este ángulo tiene 60, por lo tanto aquí se forma un triángulo equilátero. Eso es lo que está aludido acá. Un triángulo equilátero del lado L, por lo tanto podemos conocer esta de longitud de acá que va a ser importante, que es la altura del triángulo equilátero. Esa altura se sabe que es raíz de 3 medios multiplicado por L. Entonces, para este caso vamos a tener que aplicar el teorema de los ejes paralelos, que sería el momento de inercia del centro de masa, que es acá, más la masa por la altura al cuadrado, porque tenemos que calcular el momento de inercia respecto a un eje que está puesto en esta posición. Entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es aplicando teorema de los ejes paralelos, vamos a tener que hacer lo siguiente. Entonces, el momento de inercia 2 va a ser el momento de inercia 2 en el centro de masa, que sería el momento de inercia 2 con respecto a este eje, más la masa m por la distancia entre los dos ejes, porque el otro eje que nos va a interesar es este que pasa en P, y esa distancia corresponde a la altura del triángulo equilátero. Entonces esto nos daría 1/12 por m por L al cuadrado, que es el momento de inercia de la barra delgada de masa de longitud de L girando en torno a este centro de masa, más la masa m por la altura al cuadrado. Y la altura al cuadrado, esto al cuadrado es 3/4 L al cuadrado. O mejor, raíz de 3 medios por L al cuadrado. Entonces nos quedaría 1/12 más 3/4 ml al cuadrado, y con esto tendríamos el I2. A ver. Y eso nos daría 5/6. Con este ya tengo el momento de inercia de esta barra. Tengo el I1, que es este de acá, tengo el I2 por eje paralelo, entonces finalmente con eso puedo obtener el momento de inercia de la configuración completa. En consecuencia, aquí nos quedaría rematar esto. No necesariamente. No necesariamente habría que meterse con seno y coseno. Aquí Constanza me pregunta, para ocupar el teorema de los ejes paralelos, ¿no habrá que meterse con los cosenos y senos? No necesariamente. Bueno, en este caso, calculamos la altura directa, como la altura de un triángulo equilátero es conocida, entonces si uno no la conoce tendría que calcularla y ahí uno tendría que meterse con senos y cosenos.
sea, eventualmente para calcular algún parámetro, especialmente la distancia entre los ejes, dependiendo del problema podría ser necesario, pero no siempre. Por los L, sí. En este caso, si uno no conociera la altura, era la duda acá, uno podría decir lo siguiente acá. Un momento. Uno podría decir de que seno de 60 es igual a cateto opuesto que es h dividido por la altura que es L. Entonces de aquí uno deduce que h es L por seno de 60 y seno de 60 es raíz de 3 medios, por lo tanto de ahí se llega al h que tenemos acá. En ese caso se podría terminar. Aquí yo usé la expresión directa del h que es conocida. Ya. Más que oculto, yo usé una expresión inmediatamente conocida, ¿no? Más que nada. Entonces, aquí podemos hacer lo siguiente. Finalmente, este momento de inercia total, que sería I1 más I2, que es momento de inercia 1 más momento de inercia 2, sería un tercio ml al cuadrado más el 2 que es 5 sextos ml al cuadrado. Se puede factorizar esto. Un tercio más 5 sextos, que sería 2 sextos más 5 sextos, nos daría me parece que esto sería 7 sextos. Esta es una pequeña verificación. Esta es la verificación. Y este sería el desarrollo final de este. La inercia total es la suma de la inercia de esta porción de la barra esta que está al lado más la inercia de la parte de la barra horizontal. Entonces hicimos que calcular la inercia de la barra que está diagonal aparte, que era una expresión directa, y la inercia de la barra que está horizontal, que tuvimos que aplicar teorema de ejes paralelos. Y aquí al final se sumó. Se hizo la suma de ambas. La segunda barra tiene su eje en el medio. No, el eje está respecto al punto P. La segunda barra, el eje está en el punto P. Lo que nosotros aquí aplicamos teorema de los ejes paralelos, consideramos el caso de que tuviera el eje de giro respecto a este punto central, y por eje paralelo calculamos la inercia respecto a este punto P. Entonces con eso obtenemos esta inercia 2 y esa 2 es la que se suma a la inercia 1. Y con eso se obtiene el resultado final. Dice lo siguiente el problema. Una varilla no homogénea de largo L 1,5 metros y masa M mayúscula 6 kilogramos puede girar en torno a un eje fijo que pasa por su extremo Q. El centro de masa de la varilla está a distancia de 1 metro de Q. Se suelta la varilla desde la posición horizontal y cuando la varilla pasa por la posición vertical, su extremo P tiene una rapidez igual a 6,3 metros partido por segundo. Considera expresar el roce con el pivote y el aire. Se pide primero calcular rapidez angular de la varilla en el momento en que pasa por la posición vertical. Y B, construye un modelo energético y úselo para calcular el momento de inercia de la varilla respecto al eje que pasa por su extremo Q. La A es facilísima. Fíjense, me dicen radio total de la varilla.
la varilla tiene largo 1,5 metros, me dicen que la velocidad es vertical en su extremo P es 6,3 metros partido por segundo. O sea, conozco la velocidad vertical en P y conozco la longitud de la varilla, por lo tanto con eso puedo determinar la velocidad angular fácilmente, porque tengo de que la velocidad en P es 6,3 metros partido por segundo, L es 1,5 metros, por lo tanto puedo hacer la siguiente relación, que la velocidad en P es omega por L, por lo tanto, la velocidad angular en ese punto va a ser la velocidad tangencial de P partido por L. Súper simple. Que sería 6,3 metros partido por segundo dividido en 1,5 metros, por lo tanto omega va a ser 6,3 dividido en 1,5. Sería 4,2 radianes partido por segundo. Perfecto. Y con eso tendríamos contestada la A. Ya. No creo que haya mucho problema para entender esta. La B. Ahora la B. Tengo que hacer un modelo energético y calcular el momento de inercia acá. ¿Qué es lo que tenemos acá? Inicialmente, si consideramos este como nivel de referencia, el punto del centro de masa, el punto donde el centro de masa llega al punto más bajo, aquí. La energía se toma respecto a este. Entonces, inicialmente, vamos a tener de que la energía en este punto, cuando parte en reposo, es solamente potencial gravitatoria. Entonces aquí vamos a tener de que la potencial gravitatoria 1 en el inicio va a ser la masa del cuerpo por G por esta altura L, que esta altura L, si consideramos este como nivel de referencia, esta altura L corresponde justo a la distancia entre el punto Q y el centro de masa, que lo dan aquí como dato directo del problema, que nos dicen que el centro de masa de la varilla está a distancia de 1 metro de Q. Aquí la energía potencial gravitatoria se mide siempre respecto al centro de masa. Y la energía cinética final en este caso sería, en este punto P no tenemos potencial gravitatoria porque fijamos justo el nivel de referencia en el punto del centro de masa, y aquí la energía cinética sería 1/2 del momento de inercia de Q, que es lo que tenemos que calcular porque no sabemos cuánto es, por omega al cuadrado, y omega lo tenemos porque lo calculamos antes. No hay roce, por lo tanto podemos hacer tranquilamente aquí mu sub G1 es igual a la energía cinética en 2, como no hay roce, esta energía se transforma completamente en esta. Entonces vamos a hacer M por G por L es igual a 1/2 de la energía cinética en Q por omega al cuadrado. Y de aquí sale la energía, el momento de inercia en Q. El momento de inercia en Q, que es lo que hay que calcular.
Entonces el momento de inercia en Q sería, momento de inercia en Q sería 2 veces M por G por L partido en omega al cuadrado. Y aquí lo único que queda es evaluar. Sería 2 veces. La masa la tenemos. 6 kilos. Por G, que es 10 metros segundo al cuadrado, por L, que es 1 metro, y omega lo teníamos calculado, que era 4,2 en este caso. Al cuadrado, radianes al cuadrado, segundo al cuadrado. El radial es adimensional, así que no cuenta. Estos segundos al cuadrado se van con estos segundos al cuadrado, por lo tanto nos queda kilogramos por metro al cuadrado, que es la unidad de momento de inercia. Donde IQ sería 2 por 6 por 10, o sea, nos daría aproximadamente 6,80 esto. Vamos, y con esto tendríamos resuelto el problema. El punto P de abajo, ¿qué pasa con el punto P de abajo, Constanza? No, la potencial es la potencial gravitatoria de la barra total. Y se considera que la potencial gravitatoria de la barra es la potencial gravitatoria con respecto al centro de masa. La potencial gravitatoria se mide el nivel del centro de masa, no de la barra completa. Entonces, por eso, la altura que medía al comienzo acá fue la altura respecto al centro de masa. Lo que interesa aquí es la altura del centro de masa. Entonces, por eso coloqué el nivel de referencia aquí en el punto donde está el centro de masa, porque ahí la potencial gravitatoria me queda 0. Por eso.